Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en esta nuestra secuencia Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que siempre hacemos a fin de mes, es decir, qué ocurrió o qué sucedió en julio del año 1973, es decir, hace 50 años. Y fundamentalmente en este mes hubo muchos partidos de preparación de la selección blanquirroja, o de la blanquirroja que se preparaba para su partido de desempate ante Chile un 5 de agosto. No hubo uno, no hubo dos, ni tres, ni cuatro partidos de preparación ese mes, sino hubo 8 partidos. En realidad eso en la actualidad no sucedería, casi inhumano, pero así era antes. Y le pasamos a detallar lo que sucedió un 1 de julio del año 73. Cayó domingo y la selección peruana en su primer partido de preparación de ese mes le ganó 3-1 a Colombia, con dos goles del atómico Héctor Bailetti de cabeza, tras centros de Muñante, y uno de Cachito Ramírez. Por la selección colombiana atajaba Sape, el arquero que en el 75 se enfrenta a Perú en la final de la Copa América. La selección alineó de esta manera: Chicho Uribe en el arco, Navarro, Manso, Chito de la Torre y Carbonell, Mayorga, que fue reemplazado por Sotil, Chale y Mifli, Muñante, Bailetti y Ramírez. En este partido lo pueden ver a Roberto Chale como capitán, porque Héctor Chumpitas, que siempre utilizaba la cinta, no actuó, y Roberto Chale fue el capitán en esa tarde en el Estadio Nacional. En Colombia estaba Sape, estaba Caicedo, estaba Willington Ortiz. Quien tuvo una buena actuación fue Ramón Mifli. Y además había un titulares como Perú se enseñoreó, ganando ayer a Colombia por 3-1. Bueno, el 2 de julio, que cayó lunes, la selección llega al Estadio Nacional para entrenar ligeramente, porque un día antes había jugado contra Colombia, y causó sorpresa ver a Cubillas, quien entrenó ligeramente, había llegado de Suiza, de estar con su equipo el Basel, y se integraba a la selección para ya quedar y integrar a la selección que iba a jugar ante Chile. Cubillas, en el mismo Estadio Nacional donde fueron las prácticas, luego declaró lo siguiente: estoy bajo de peso, es una cosa rara que me sucede, y no solo ahora, sino es siempre. Ahora que tengo varios días sin entrenar, he bajado algunos kilos, pero solamente con entrenamiento lo voy a recuperar. Y Cubillas no se quedó concentrado con la selección, pidió permiso a los dirigentes y en un momento se habló de que se sentía mal. Esto lo traigo a colación porque luego va a suceder algo que les contaré. Bueno, ese día Lucho Lafuente llega también sorpresivamente a los entrenamientos de la selección, está con su yeso, porque ustedes saben que en abril, en los primeros días, se había lesionado con la selección peruana enfrentando al Inter de Brasil en Brasil, en tierras brasileñas. Hasta se dio el lujo de hacer algunas pataditas en el Estadio Nacional, en las prácticas de la selección o la blanquirroja. Bueno, ese mismo día Guillermo La Rosa regresó de España, no llegó a un acuerdo con el Cádiz, que estaba en segunda división, por problemas económicos. Guillermo La Rosa regresa y estaba sin club. Pero bueno, el 4 de julio, que cayó miércoles, José Fernández es designado técnico del Defensor Lima, reemplazando a Diego García, quien no había estado bien con el cuadro de Breña, porque ese fin de semana Defensor Lima había perdido 3-1 ante el sorpresivo Atlético Chalaco, que se encontraba en el segundo lugar. En la foto pueden ver a Patrulla Barbadillo saludando a José Fernández, que contaba con 34 años y todavía estaba en actividad, es decir, iba a ser técnico, jugador. En la foto pueden ver también a Pancho González y Pedro Alexi González, el argentino, que luego triunfa en el River Plate. Bueno, el jueves 5 de julio se juega el segundo partido de preparación de Perú. Y Perú, o la blanquirroja, le gana 4-1 al Nacional de Montevideo. Gol de Sotil,
gol de Cachito Ramírez, gol de Juan Rivero, que estaba en la selección, el Wallace, y otro gol de Cachito Ramírez. Por el Nacional de Montevideo anotó Suárez. Los goles del peruano fueron ante el arquero Manga, el recordado arquero Manga, que un año antes en la Copa Libertadores, Percy Vilches, jugando por la U, lo había bailado, como se dice, en el Estadio Nacional. Chicho Uribe estuvo en el arco, estaba Navarro, Chito de la Torre, Chumpitaz, que volvía al equipo titular, Carbonell, Chali y Mifflin. Muñante, que fue reemplazado por Walter Daga, Bailetti por Juan Rivero, reemplazado, Sutil y Cachito Ramírez. Roberto Scorone iba armando la oncena para luego enfrentar a Chile. El viernes 6 de julio, Teófilo Cubillas recién concentra con la selección peruana y hace trabajos ligeros con la selección. Bueno, el 7, sábado 7 de julio, vamos a otros deportes, porque este recuento no solamente es de fútbol. Y en el Coliseo Amauta, ante más de 5.000 espectadores, se realiza una velada internacional. Roberto Dávila, nuestro crítico de pesos pesados, le gana por nocaut al mendocino Quirós en el quinto round. Un golpe certero y lo tumba. Mientras que el Marcelo Quiñones le gana por nocaut en el primer round al argentino Domingo Guerrero. Marcelo Quiñones salió muy agresivo, lo tumba una vez y en la segunda ya dan el nocaut definitivo. En ese mismo sábado 7 de julio, Cristal, el campeón vigente, pierde 2-0 ante CNI en Iquitos, mientras que Boys y Defensor Lima empatan 2-2 en el estreno de José Fernández como técnico del cuadro de Breña. Anotaron por el Boys Maita y el argentino Justice, mientras que por el defensor César Peralta en 2 ocasiones. Antes del partido, Guillermo Barbadillo, Jerónimo Barbadillo, un año antes había estado en el Boys, había estado 2 años antes en el Boys, se reencuentra y se saluda con Coco Ramírez, que era el goleador en ese entonces, la cuadra rosada. Ambos, sin embargo, no tuvieron buenas actuaciones ese día. El domingo 8 de julio, continuando con el campeonato local, Municipal le gana 2-0 al Cima. Cueto realizó una gran actuación con la camiseta de la Franja, el club de la Franja, el club de Eddie. Mientras que la U, que era el líder del campeonato, empata 1-1 ante Torino en Talara, con gol de Techera, el uruguayo, y Sibori Vargas por el cuadro talareño. Y el partido de la fecha fue el Atlético Chalaco, que estaba segundo en el campeonato ante Alianza Lima. 31.056 espectadores en el Estadio Nacional, pero no la pasaron bien, porque el partido fue decepcionante. En realidad, Alianza Lima, a pesar de contar con Perico León, Pitín Segarra, Juan José Ábalos, Andrés Segarra, y el cuadro del Chalaco con Manuel Lobatón, Kilo Lobatón, el Loco Casareto, no hicieron una buena presentación y empataron sin goles. Bueno, el miércoles 11 de julio, en otra fecha del descentralizado, Cristal, el vigente campeón, le gana 2-0 al Atlético Grau, con gol de Fernández y Alberto Gallardo. Quien reaparece fue José Pepe del Castillo. Y ese mismo día se realiza el tercer partido de preparación de la blanquirroja, es decir, de la selección peruana. Y Perú le gana 2-1 al Peñarol de Montevideo. Goles de Bailetti y el otro gol fue de el Loco Carbonell. Quevedo anota por el cuadro uruguayo y en realidad el partido no fue tan de agrado del público. Es más, que cuando ingresa Cubillas lo silba, porque Cubillas no había tenido actuaciones buenas ante Chile y el hincha todavía le quedaba esa idea del nene, que ya ahora jugaba en Suiza, en el Basel de Suiza. Bueno, Perú alineó con Uribe, Navarro, De la Torre, Chito, Chumpitaz y Carbonell, Mifflin y Quesada. Adelante Muñante, Bailetti, el Cholo Sotil y Cachito Ramírez. En el arco de Peñarol estaba Corvo. El sábado 14 de julio, ya viendo otro evento, se inaugura el Interescolar,
en el Estadio Nacional, que en realidad se llama el Campeonato Escolar de Fútbol, ante 100 equipos, con lleno total el Estadio Nacional, hubo desfiles de todas las delegaciones escolares, incluso vi ahí el desfile con algunos números de espectáculos del Colegio Jorge Washington de Bellavista, el Callao, distrito donde yo vivo. La competencia tuvieron autoridades del Ministerio de Educación, porque en ese momento los interescolares eran importantísimos. Muchos exfutbolistas, grandes exfutbolistas salieron de los colegios y de esos campeonatos interescolares. Quien juramentó fue Carlos Villegas, el capitán del José Granda, que era el vigente campeón por el título del 72, y el primer partido inaugural fue entre el Colegio Americano Moderno, que le gana 2-1 al Felipe Santiago Salaverry. Bueno, el domingo 15 de julio, en otro deporte, el automovilismo, se realiza el Gran Premio Internacional de la Marina de Guerra del Perú, en el circuito de Pasamayo, y lo gana el peruano Braxton Vicks, con 3 horas, 4 minutos y 27 segundos. Fue una competencia internacional porque vino el argentino Oscar Cacho Fangio, y también actuaron otros grandes pilotos peruanos como Henry Blythe y Peter Cube, pero el ganador fue Braxton Vicks. Luego, ese mismo día, se realiza el cuarto partido de preparación de la selección peruana. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Esto ya creo que es inhumano. Llevan a Perú a La Paz, a la altura de La Paz. Es decir, faltaba casi 20 días para jugar en Chile, en Montevideo, y lo llevan a La Paz. Y Perú pierde 2-0 ante Bolivia. Incluso la prensa de boliviana dijo: esta selección es muy inferior a la de eliminatoria 69, la que clasifica al Mundial de México 70. Actuaron Sartor, Soria, Manso, Chumpitaz y Trigueros, Mayorga, Mifflin, Rivero, que es reemplazado por Ramírez, por Cachito, Cubillas, Oblitas, y Muñante, que es reemplazado por Bailetti. En realidad, Cubillas sí mejoró en este partido, pero quien no tuvo una buena actuación fue el arquero Sartor. Creo que ahí le puso la mira a Roberto Escarone para que vuelva Chicho Uribe al arco, el titularato. Bueno, ese mismo día Chalaco, que estaba como equipo sorpresa del torneo descentralizado, le gana 2-1 a Melgar y se pone a un punto de la U, que era el líder. Pero el líder, el cuadro crema, pierde 3-1 ante Huracán de Arequipa en la Ciudad Blanca. El Defensor Lima, con un nuevo técnico, como ya le había manifestado, José Fernández, le gana 4-0 a José Gálvez. Pero otro partido importante fue el del Cima, con Alianza Lima, en el estadio Lolo Fernández. Ahí se jugaba antes, en el Lolo Fernández, ¿ah? Y el Cima del Callao le iba ganando 2-0 a la Alianza Lima. Pero una reacción de Alianza Lima, del cuadro blancaazul, sobre todo de Perico León, quien anotó 2 goles y logra empatar esos partidos. Se salvó Alianza. Se salvó Alianza al Cima, que no iba bien, no iba bien en ese torneo. Bueno, el lunes 16 de julio se regresa a Perú de La Paz, con el resultado de la derrota, como ya lo he indicado, y Muñante estaba un poco sentido. Es decir, como le dije, fue innecesario jugar en La Paz, pero bueno, los dirigentes así lo dispusieron, y el técnico Escarone lo acató, como se dice. Bueno, el miércoles 18 de julio, Perú juega su quinto partido de preparación en ese mes, y le gana 4-2 al Gimnasia y Esgrima, que trajo en el arco a Hugo Orlando Gatti, el loco, que le ataja un penal a Héctor Chumpitaz esa noche. Los goles peruanos, fueron de Chumpitaz, que sí anota uno de ellos, Bailetti, el atómico, y 2 de Cachito. En verdad que ahí también hubo un problema, porque esos 2 goles que le hace Gimnasia, el culpable o parte de culpa fue Chicho Uribe, el arquero. Es decir, ya Sartor había fallado en Bolivia y Uribe había fallado en este partido ante Gimnasia, mientras que Humberto Horacio Ballantero no lo habían nacionalizado, para jugar sobre todo ante Chile. Actuaron
Chicho Uribe, Navarro, Chito de la Torre, Chumpitaz y Trigueros. Luego Chale Mifflin, Mayorga, Daga, Bailetti, Sotil y Cachito Ramírez. Ese día Chalaco le gana 3-1 a León de Huánuco y toma la punta. Chalaco estaba muy bien, ¿ah? 2 goles de Loco Casareto y uno de Kilo Lobatón. Mientras que Alianza otra vez no puede ganar y empata 2-2 ante Torino, una mala actuación del arquero Walter Seminario. El domingo 22, es decir, habían pasado 3 días y una semana del partido de La Paz, Perú juega su 6º partido de preparación. Fue el último en Lima, porque ese día viajaba a Buenos Aires, donde iba a jugar ante Argentina. Bueno, ese domingo 22 de julio, Perú le gana 2-1 a Independiente de Avellaneda, que era el vigente campeón de la Copa Libertadores, con un gol de el Atómico Bailetti, que estaba haciendo goles, el delantero de la U, y otro de Cholo Sotil. Mientras que por Independiente anota Bertoni, el delantero que en la selección argentina del 78 iba a ser campeón mundial. Vinieron Pavoni, vino Santoro, vino Bocchini, ¿no? Campeones de la Copa Libertadores, ¿no? 42.852 espectadores aplaudieron hacia la selección peruana, que se dio el lujo de dar una vuelta olímpica con la bandera nacional por todo el perímetro de la cancha del estadio José Díaz, el Estadio Nacional. Y Perú sí presentó, ya iba armando, ¿no? Iba armando escarones oncena. Estaba Uribe, Chicho Uribe, estaba Navarro, Chumpitán, Chito de la Torre, Trigueros, Mayorga, Mifflin, Chale, Cachito Ramírez, Sotil y Bailetti. Quien no viaja, porque por la noche viaja a Buenos Aires, fue Nene Cubillas. Y ahorita le voy a explicar qué pasó con el Nene Cubillas. A quien le dicen: no puedes viajar con la selección, te quedas en Perú, estás desconvocado. Bueno, ese día domingo 22, Cristal le gana 2-1 a la U, con 2 goles de Viña de Sousa, y por el cuadro crema anota el Trucha Rojas, que no estaba en la selección peruana, y la U pierde la punta. El nuevo líder era el Atlético Chalaco del Callao. Bueno, lo de Cubillas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo de Teófilo Nene Cubillas. Bueno, fue desembarcado. Le dijeron: tú no vas a viajar a Montevideo porque te encuentras lesionado o no estás bien de salud. Según el informe médico, le dicen que adolecía de tendinitis del recto anterior al estómago, que lo estaba sufriendo de hace días anteriores, que padecía de dolores. Fue una junta de médicos donde se encontraba el doctor Belisario Suárez, César Orrego y el doctor Albaíos. Decidieron que Cubillas no podía continuar con la selección. Hubo una reunión entre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, José Salón, parte del comando técnico, los doctores y Cubillas, y ahí le dijeron a Cubillas que tenía 15 días de inactividad, o debía tener 15 días de inactividad. Fue una noticia sorpresiva. Un día antes, ni horas antes, nadie se imaginaba que Cubillas, que había tenido inconvenientes, según lo que manifestaba la prensa con Roberto Ascarone, iba a quedar de lado por este informe médico. A la salida de esta reunión, Cubillas manifestó lo siguiente, sorprendido, ¿no? Dijo: desde el partido con Chile, es decir, el último partido en Santiago, me dolía el estómago y últimamente estos dolores tomaron fuerza. De ahí que mis actuaciones no fueron buenas. Eso es lo que dijo Cubillas, y la prensa y el público en general estaba sorprendida. Se hacían encuestas: ¿qué pasó con Cubillas? ¿Nos va a perjudicar su ausencia? Etcétera, etcétera. Bueno, el lunes 23 de julio, Guillermo La Rosa, que había regresado de España porque no había firmado por el Cádiz, firma por el Defensor Lima, por el cuadro Granate, el cuadro de Breña, por 2 años, una prima de $500,000. Sobre Cubillas se continúan las noticias y se indicó
o se señaló o se supo que no tenía, que el tratamiento no sería, eh, no iba a ser internado, iba a ser tratamiento ambulatorio. El doctor Grados, Sicto Grados de la clínica Villarán, manifestó que tenía rasgaduras de los rectos anteriores del abdomen a nivel del pubis con hematomas, pero que con el correr de los días iba a mejorar. Bueno, ese día, lunes 23 de junio, Perú llega a Argentina, porque luego iba a jugar un partido ante la albiceleste. Quien no puede viajar, que lo hace en la tarde, fue Sotil, porque había tenido un problema de impuestos con la policía fiscal, no puede viajar, recién en la noche viaja. Y a la llegada de Perú a Buenos Aires, quien llamó más la atención fue Osvaldo Cachito Ramírez. Porque como recordarán, el 69 Cachito Ramírez con sus 2 goles había eliminado a Argentina. Cachito fue entrevistado por la prensa escrita, por la televisión y todos Cachito acaparó la atención, además de Sotil, porque muchos decían, oh, Sotil, 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 que estaba en ese momento ya era jugador del Barcelona de España. Bueno, el 27 de julio Perú juega su 7º partido en el mes, esta vez en Buenos Aires, y pierde 3-1 ante Argentina. 2 goles de Guerini y 1 de Brindisi. Por Perú anota el atómico Bailetti, que estaba en su mejor momento, porque estaba haciendo goles, el delantero de la U. Fue un partido de lluvia, con cancha de barro, que había llovido horas antes, pero eso sí, Roberto Scarone presentó ya la oncena que iba a jugar el 5 de agosto ante Chile. Es decir, Chicho Uribe en el arco, estaba en la defensa José Navarro, Chito de la Torre, Chumpitaz y Carbonell. En el medio campo, Chale y Mifflin. Y arriba, Muñante, Bailetti, Sutil y Cachito Ramírez. Es decir, con toda la artillería, pero no pudieron ante Argentina, que nos gana 3-1. Ese sábado 28 de julio, Alberto Barbuena, el diario La Crónica, le hace una entrevista a Cubillas para saber qué había sucedido o despejar algunas dudas, ¿no? Esperaba el desquite, es el titular. Y Cubillas dice, yo volví de Suiza con la intención de saldar una deuda con la afición de la patria. Ahora no sé cuánto tiempo me hará para saldar esta deuda. Y que luego el informe, él quedó un poco sorprendido, con mucha pena, pero no tenía rencor a nadie. Eso es lo que manifestó el nene Cubillas. Las especulaciones, por supuesto, continuaron, sobre todo su relación con Roberto Scarone, pero él no tocó el tema. Bueno, ese día, sábado 28 de julio, ya vamos terminando, se realiza o termina el Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo. Y la figura fue, con 15 años, Simone Krautausen, peruana, que en salto alto logra batir los récords tanto nacional como sudamericano. El salto alto acá compartía ese récord con Patti Mantero, y de 1,58 m lo sube a 1,61 m. Gran figura del atletismo nacional. El domingo 29 de julio, es decir, habían pasado 2 días, Perú, que ya estaba en Montevideo, realiza su 8º y último partido de preparación ese mes. Claro, pueden decir que presentó una alineación alterna, pero habían titulares que iban a jugar ante Chile, y ahorita le paso la alineación. Bueno, Perú le gana 3-1 a un equipo de la Mutual de jugadores uruguayos en el Estadio Centenario, que tenía 6 figuras, Luis Cubilla, mundialista de México 70, Víctor Espárrago, quien anota el gol, porque Perú le gana 3-1 a este equipo de la Mutual de jugadores. Estaba Manga, el arquero, Artime, el goleador, y Luis Uilla. Perú le gana 3-1 con goles de Sotil, Walter Daga y Rodolfo Manso. Juega Sartor en el arco, está Soria, Eleazar, ambos no fueron titulares ante Chile,
Rodolfo Manso tampoco fue titular ante Chile. Chumpitá sí, y Carbonell, ambos sí fueron titulares. Quesada, Walter Daga, en el medio campo tampoco fueron titulares. Oblitas tampoco fue titular, pero reemplaza a Sotil en ese partido, que ya lo contaremos el próximo mes. Mifflin sí actúa como titular. Sotil y Muñante, que también fueron titulares. Perú gana 3-1 en el octavo partido, imagínense. Dios mío, Dios mío. Y finalmente el 30 de julio le hace una entrevista a don Eduardo Asca, quien todos sabemos la calidad de arquero que ha sido el fútbol peruano. Y él dice, a 6 días, faltaban 6 días para el partido de desempate ante Chile, y dice, Sartor está mejor que Chichuribe. Hace un análisis y parece que Roberto Jarone no se da cuenta porque lo pone a Chichuribe. Y bueno, ya el otro mes le contaremos qué pasó en ese Perú-Chile. Muchos de ustedes saben qué sucedió, pero las de recordar. Y ese último día, Lucho Lafuente, que iba a cumplir 4 meses lesionado, porque se lesiona en abril, los primeros días de abril, en un partido de Perú ante el Inter, le cambian de yeso a Lucho Lafuente, el defensa del Deportivo Municipal, con una capa de yeso más blanda. Le hablan del partido y él tiene fe que Perú le iba a ganar a Chile. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Termina julio de 1973. ¿Qué ocurrió en el deporte peruano hace 50 años? Nada más, espero que les haya gustado este video histórico. Un comentario, un like siempre es bueno. Y no se olviden suscribirse a las personas que no han hecho. Nada más y hasta luego.